Amado Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día, gracias Señor porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Gracias Señor por darnos un descanso pleno, Señor. Gracias Padre porque regresaste nuestro espíritu a nuestro cuerpo, Señor, porque sabes que hoy tenemos igual la misma comisión, el mismo propósito, Señor. Padre, hoy que vamos a leer Marcos capítulo 2, Señor, te invitamos, Señor, a que seas tú, Espíritu Santo, siendo ese maestro que nos guía, que nos instruye, que nos enseña, que nos ayuda a ver como detectives algo que no habíamos visto antes, Señor. Te invitamos a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra vida, Señor, y sé tú, Señor, llenándonos de ti, Señor. Vacíanos completamente de nosotros mismos. Hoy, mejor dicho, nos vaciamos de nosotros mismos y permitimos, Espíritu Santo, que seas tú llenándonos por completo. Te invitamos a estar en nosotros, Señor, y bueno, te dedicamos este tiempo a ti. En el dulce nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén. Que habita la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre
Marcos capítulo 2. Y bueno, estas son algunas palabras que encontramos para los que tienen la traducción Reina Valera 1960. Hay algo sumamente interesante que vamos a aprender hoy. ¿Cuál es la diferencia entre los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los celotes y los esenios? Los fariseos eran un grupo muy religioso y estricto, se enfocaban en cumplir la ley al detalle y en seguir las tradiciones. Tenían mucha influencia en las sinagogas. ¿En qué coincidían con Jesús? En el respeto por la ley, la resurrección de los muertos, el deseo de obedecer a Dios. ¿Y en qué se oponían a Jesús? No aceptaban que fuera el Mesías, Jesús no seguía todas sus tradiciones, se relacionaba con pecadores y personas mal vistas. Los saduceos estaban formados por sacerdotes y la élite religiosa. Solo aceptaban los 5 libros de Moisés. Tenían poder político y económico, especialmente en el templo. ¿En qué coincidían con Jesús? Coincidían en el respeto por la ley de Moisés y la importancia del templo. ¿Y a qué se oponían? Se oponían a Jesús con que no creían en la resurrección, usaban el templo para negocios. Jesús confrontó su corrupción. Por eso vemos esa escena en la que Jesús entra en el templo y se molesta y lanza las mesas. Bueno, ya sabemos quiénes eran los que estaban detrás de todo ese comercio, eran los saduceos. Ahora, los escribas. Los escribas, por su parte, eran expertos e intérpretes de la ley. Muchos de ellos eran fariseos, enseñaban cómo debía vivirse la ley. Coincidencia con Jesús en el respeto por la ley, la obediencia a Dios. ¿En qué se oponían a Jesús? Bueno, negaban su autoridad para reinterpretar la ley, no aceptaban que fuera el Mesías. Los herodianos, que los vamos a ver más adelante, era un grupo político no religioso, apoyaban al rey Herodes y al sistema romano. Sus creencias religiosas no eran claras. ¿Y en qué se oponían con Jesús? Se oponían a lo que veían como una amenaza política, o sea, como el pueblo judío estaba esperando a un Mesías, ellos creían que Jesús se iba a posicionar políticamente, pero Jesús realmente nos iba a traer libertad, por eso a Jesús lo vieron como una amenaza. Temían que causara inestabilidad, intentaron hacerlo caer para arrestarlo. Y aquí encontramos a los celotes. Eran patriotas radicales, querían liberar a Israel de la ocupación romana por la fuerza. Digamos que los celotes eran la Revolución Francesa. Entonces ellos se estaban preparando para hacer un golpe de Estado. ¿En qué coincidían con Jesús? Bueno, en esperar al Mesías y amar a Israel. Se oponían a Jesús porque esperaban un Mesías político y guerrero. Jesús predicaba un reino espiritual no violento. Y bueno, ellos al principio pensaban que como decían que él venía de la descendencia de David, que por cierto, sí venía de la descendencia de David. ¿Cómo era David? David era un guerrero, se había posicionado políticamente, había sido rey de Israel durante muchos años. Entonces ellos esperaban a un Mesías así. Pero al darse cuenta que Jesús era amor y paz para todo el mundo, no apoyaron su causa, solamente uno se convirtió. Ahora, los aseníos vivían apartados de la sociedad, buscaban pureza ritual y santidad personal. Eran muy disciplinados. ¿En qué coincidían con Jesús? En la justicia, la honestidad y el compromiso con Dios. Si te das cuenta, todos ellos tienen como algunos posición política y otros posiciones religiosas y ritos. En cambio, Jesús rompió los paradigmas con un nuevo sistema de pensamiento. Dentro del contexto, Jesús inicia su ministerio público confrontando directamente la estructura religiosa de su tiempo. No viene a encajar en el sistema, viene a exponerlo. Desde el comienzo queda claro su autoridad, que su autoridad no depende de la aprobación religiosa. Varios de los acontecimientos que encontramos, el primero es el del paralítico y el perdón de pecados. Jesús no empieza sanando el cuerpo, empieza atacando el problema real, el pecado
Los religiosos se escandalizan porque él hace lo que solo Dios puede hacer. Y ese es exactamente el punto. Ahora, como segundo punto, el llamado de Leví. Jesús llama a un recaudador de impuestos, alguien moralmente despreciado, no espera que se limpie primero, la gracia precede al cambio. Yo no sé si ustedes escucharon la noticia o vieron la noticia de que un cantante colombiano murió y bueno, esto explotó a nivel internacional. ¿Por qué? No solamente era porque él era cantante, sino también por las cosas que él decía, como que él decía, voy a hacer un disco solamente dedicado a Dios, pero todavía no me voy a convertir, porque siento que faltan muchas cosas por hacer. Incluso en uno de esos clips que él grabó, expuso que aún le faltaban muchos pecados por cumplir. Entonces, vemos cuánta necesidad tiene la gente, ¿verdad? O qué mentalidad nos ha puesto la religión, como lo acabamos de ver. Vimos a todos estos grupos, ¿verdad? Religiosos, más que grupos religiosos, sectas, porque eran unas sectas, o sea, si no hacías lo que ellos decían, entonces de una te rechazaban y te apartaban por completo. Vemos justamente cómo el mundo nos ha vendido la idea, incluso la religión, de que primero tienes que estar limpio para acercarte a Dios, cuando Dios nos dice que primero nos acerquemos literalmente como estamos, porque no nos piensa dejar igual. O sea, ven sucio que yo te voy a limpiar. Por eso siempre digo, como, hazte la comparación siempre compárate contigo mismo. O sea, cómo estuviste antes y mírate cómo estás ahora y vas a ver la evolución que ha pasado en ti. Y es emocionante porque así tú ves cómo el Señor, por medio de su gracia, ha cambiado muchos hábitos en nosotros. Ahora, la pregunta sobre el ayuno. Jesús deja claro que lo nuevo no cabe en mentalidades viejas. El reino no es un ajuste del judaísmo, es algo radicalmente distinto. ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Porque Jesús limpiaba a sus discípulos, porque Él era Dios. Entonces, por eso era que Jesús se apartaba a orar, se apartaba a tener tiempos a solas con el Padre. Ojo, esto es sumamente importante. Usted también tiene que tener sus tiempos a solas con el Señor. Como ya Jesús ya no está presente aquí, no nos puede limpiar. Por eso nos dejó al Espíritu, para que por medio del Espíritu y nosotros apartando ese tiempo para Él, podamos entrar más en intimidad. Y de esa manera todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón, eh, seamos más abiertos para poder estar listos a lo que Él tiene para lo que Él tiene para nosotros. ¿En qué sentido? En hablar a nuestro corazón. ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que mejorar? Y creo que eso es fundamental y creo que eso se vive muchísimo en el ayuno. Tiendes a ser un poco más flexible al escuchar la voz de Dios. Recuerden que tenemos 4 voces. La voz del mundo, nuestra voz, la voz de Satanás y la voz de Dios. ¿Cómo silenciamos todas esas voces? A través del ayuno. Porque ahí conocemos los planes de Dios para nuestras vidas. Y no solamente los planes, sino también conocemos a profundidad su corazón. Por eso el Señor nos anima a ayunar. En ese momento no era necesario porque Él estaba ahí, pero ahora sí es necesario. Ahora mira lo que dice el último punto, el Señor del sábado. Uf, impactante. Jesús confronta la idolatría de la norma. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. La ley sin misericordia se vuelve opresión. ¿Por qué los judíos descansan el sábado? Porque Dios siendo Dios descansó, imagínate, Dios creó el mundo, pero no era porque Él se sentía cansado, sino para darnos el ejemplo de que es necesario que nosotros tengamos momentos de reposo, momentos de descanso. Y en esos momentos de descanso busquemos al Señor y podamos entregarle ese día, que es el de descanso. Algunos toman el sábado, otros toman el domingo. ¿Y cuál es la diferencia entre el sábado y el domingo? Bueno, hay comunidades, ¿verdad?, que guardan el sábado por lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Que el sábado es el día de reposo. Ya vemos otros que guardamos el día domingo, vamos a la iglesia el día domingo, ¿por qué?
porque nosotros guardamos ese día porque fue el día en que Jesús resucitó. Jesús resucitó al tercer día, un viernes, ¿verdad? Lo llevaron a juzgar todo, el sábado lo crucifican y el domingo resucita. Por eso nosotros guardamos el día domingo. Entonces, usted guarda el día que usted quiera guardar, ¿no? Pero guárdelo, porque es importante guardarlo, es importante ese descanso para que juntos en comunidad podamos contarnos cada uno nuestras cargas, podamos servir, podamos también pasar un tiempo bonito en unanimidad. Ahora, ¿cuál es la enseñanza espiritual? Jesús no vino a reforzar la religión, vino a revelar autoridad. Si tu fe solo se trata de reglas, horarios y apariencias, no has entendido el reino. Él no negocia su señorío para que te sientas cómodo. Mira, Jesús, y a mí me encanta porque yo pensaba que el tiempo de comunión con el Señor era como un tiempo definido. No, tú tienes la oportunidad de tener un tiempo de comunión con el Señor desde que te levantas hasta que te acuestas, o sea, desde que haces tu devocional hasta que te alistas para irte al trabajo, en el autobús, cuando llegas al trabajo, o sea, todo el tiempo puedes estar hablando con el Señor y ya se convierte ese momento en un tiempo de comunión. Tenemos principios, ¿no? Que ya la Biblia nos los enseña de cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, cómo debemos pensar. Pero más allá de eso, nosotros no vamos a lograr esos principios si no tenemos una comunión con Dios. Porque no es con nuestras propias fuerzas, es con las fuerzas del Padre. Yo les comentaba a los chicos en un grupo que tengo ahí de Instagram que los llamo teófilos, y yo les colocaba en ese grupo que justamente pues estaban en la ventana y de la nada empezamos a hablar mi papá y yo de la vecina. Y entonces empezamos a hablar de que, concha, que la vecina no se había casado, que ya emprendió el incienso, que a mí no me gusta ese incienso. Entonces, imagínate, pero yo pensaba que la vecina no estaba ahí. Sin embargo, la vecina estaba ahí. Y qué vergüenza. Cuando me di cuenta, me dio una pena. Y, y obviamente yo me arrepentí. Le dije, Señor, perdóname por estar hablando. No estaba hablando mal, nada, o sea, no estaba hablando mal de la vecina, pero sí estaba hablando de su vida. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, eso me encanta porque el Señor nos incomoda. O sea, su Santo Espíritu nos dice cuando estamos haciendo algo mal. Y eso es importante, porque si tú no te sientes confrontado cuando haces algo, cuando dices algo, cuando piensas algo, entonces no estás viviendo en comunión con el Señor, no estás viviendo esta nueva vida. Por eso es importante, y bueno, siempre lo digo, cuanto más lees la Biblia, más pecador te sientes. Eso es innegable, no te vas a sentir más puro, más pecador te vas a sentir, pero eso es bueno, porque hay un cambio. Y hay una salida, hay una transformación. Ahora, el versículo clave de este capítulo es Marcos capítulo 2, versículo 28, que dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, entonces aquí les dejo las citas para que las puedan profundizar. Ya, bueno, mi reflexión es lo que me enseña este pasaje de Dios, es que Dios es tan bueno que prácticamente por medio de su Hijo Jesús anunció su plan de salvación, no solamente con las parábolas que él dijo, sino también cuando él iba curando a cada uno de los enfermos, no solamente los curaba de la enfermedad física que tenían, sino también prácticamente, o sea, siempre que él sanaba a alguien le decía, tus pecados te son perdonados. Entonces estaba anunciando su plan de salvación. Entonces, algo que también en los primeros versículos habla es sobre que había un paralítico y estaba con 4 personas. Entonces esto a mí me enseña que nosotros nos debemos de rodear de personas que nos lleven al Señor, que nos acerquen a Él. Y a esto me refiero que no debemos de ser amigos de las personas que no son creyentes, no, porque en este caso Jesús mismo estuvo rodeado de pecadores, alguien que incluso Jesús no era pecador. Sin embargo, nosotros debemos de tener, o sea, que nuestros mejores amigos sean personas que nos acerquen a Dios, que nos lleven al Señor. ¿Por qué? Porque en los momentos que tal vez nosotros podamos decir, no, yo no cometí un pecado,
pero tenemos a la otra persona que va a decir, no, digamos, por ejemplo, yo digo algo que para mí según está bien, pero la otra persona puede decir, no, está, por ejemplo, comentando chisme y me puede exhortar, me puede decir, no, estás haciendo mal. Y por ejemplo, en los momentos que yo tenga tal vez ansiedad o tristeza, en los momentos débiles, obviamente esa persona, mi mejor amiga, me puede acercar al Señor, me puede decir, no, mira, vamos a leer la Biblia, vamos, a orar, vamos a ayunar. Entonces, por eso es bueno rodearse o que nuestros mejores amigos sean personas o sea, personas cristianas, porque en esos momentos débiles nos van a llevar al Señor y no nos van a alejar, porque pienso yo que si digamos una persona que no es creyente, lo único que hace me da un consejo y ya, pero por ejemplo puede que el consejo que me dé no esté de acuerdo a la palabra de Dios o no esté de acuerdo a lo que Dios nos enseña. E incluso puede irnos en contra. También algo que también em, me habló Dios en este capítulo es que Dios nos recuerda que, bueno, en el libro de Oseas hay un versículo que dice, misericordia quiero, mas no sacrificio. En la parte, o sea, nos recuerda de que todo se basa en el amor. Incluso Jesús, los mandamientos, él los resumió en el amor. El primero que es amar a Dios y el segundo amar a tu prójimo. Y nosotros podemos decir, no, o sea, el amor es algo fácil, pero en realidad no, no es algo tan fácil porque está bien, sí, podemos amar a nuestros papás, pero el amar a tu prójimo, a personas que tal vez te están lastimando, personas que te están hiriendo, o amar como Jesús nos amó a nosotros a tal punto de que Él dio su vida por nosotros, nos damos cuenta de que no es algo tan fácil. Y Dios quiere que dejemos a un lado, por ejemplo, las cosas religiosas y empecemos a amar como Él nos amó, bueno, y como Él nos ama. Porque algo que yo estoy haciendo últimamente, bueno, aquí me acordé del libro que estoy leyendo, que es Amar es para valientes de Itiel Arroyo, habla sobre eso, sobre el amor, y él decía que el amor es un sacrificio y que justo tocaba el tema de ese versículo, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces me acordé de eso y algo en cómo voy a aplicar esto a mi vida. Primero, pasando más tiempo con Dios, buscando, ayunando, porque obviamente por medio del ayuno es donde también a ver, estamos más sensibles a escuchar su voz. Aparte de eso, también practicar el amor, no solamente con mi familia, sino con todas las personas que me rodean, con mis compañeros de la universidad, con mis profesores y también eh, rodearme también de personas que me acerquen a él. Y obviamente también algo que ahorita estuviste hablando sobre el guardar el día de reposo. Eh, por ejemplo, es algo muy bonito que un día a la semana tú apartes ese día para pasar tiempo con Dios, ya sea escuchando prédica, leyendo la palabra, que ese día tú se lo dediques al Señor. ¿Por qué? Porque en toda la semana prácticamente se podría decir, nos la dedicamos a nosotros, muy aparte de que oramos y leemos la Biblia, pasamos en el trabajo, estudiamos, tenemos que hacer tareas, pero es muy bonito que un día lo escojamos para pasar con el Señor, desconectarnos prácticamente de las redes sociales y estar con el Señor. Eso es algo que también quiero empezar a hacer. Y eso es lo que Dios me habló. Yo también quiero compartir algo que pude rescatar de todo lo que aprendí. Y es, Dios en su infinito amor nos muestra lo que significa misericordia y no religión. Es necesario que reconozcamos la condición de pecadores en la que estamos y que la verdadera sanación no se refleja en lo exterior, sino en lo interior. ¿Cuál es la diferencia entre la naturaleza de Dios y nuestra humanidad? Bueno, que Jesús es misericordioso, Jesús tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,
Jesús es justicia, Jesús es el médico del alma y Jesús es el Señor del día de reposo. A diferencia de nosotros como humanidad, nosotros suponemos sin conocer la voluntad de Dios. A veces, por ejemplo, Jesús estaba haciendo algo conforme a la voluntad de Dios, pero los fariseos y los saduceos y todos los feos no sabían lo que él estaba haciendo y lo criticaban por eso y suponían cosas que no eran. Entonces creo que es importante como que nosotros como humanidad quitemos la suposición, o sea, las historias en nuestra cabeza. Segundo, creemos que por rito somos limpios, cuando no es así. Y tercero, lo tradicional nos mantiene dormidos. O sea, que no veamos ni los devocionales, ni como Emily decía, esos tiempos con Dios como una rutina, sino que rompamos la rutina y le digamos al Señor, Señor, muéstrame algo nuevo, o sea, en qué puedo dedicarte más tiempo. O sea, así sea una caminata de 10 minutos, ahí estás tú, pero que no me vuelva un tradicional o un religioso, que solamente porque tengo que hacerlo para terminar mi checklist hoy. No. ¿Cómo puedo aplicar este capítulo a mi vida y algo que deseo mejorar o cambiar? Muchas veces lo que nos mantiene paralizados no son las circunstancias, sino quedarnos atrapados en una mentalidad de víctima. Por eso necesitamos amigos que nos confronten, no que nos consientan y que nos empujen a crecer en el Señor. Jesús no levantó al paralítico, o sea, Jesús literalmente no le dijo, ven, yo te ayudo, no, le dio la palabra. Pero ¿qué hizo esta persona con la palabra? La recibió, ¿verdad? Y el hombre tuvo que responder a esa palabra. Ahí está el punto. No somos responsables de lo que nos ocurrió, pero sí de lo que hacemos después. El perdón de Dios no solo libera del pasado, también nos exige avanzar sin usarlo como excusa. Segundo, el Señor nos está alertando como iglesia, es tiempo de ayunar, tiempo de despertar del sueño espiritual y empezar a expandir el evangelio porque los días son malos. Desarraigar la mentalidad de que debo estar limpio para acercarme a Jesús y acercarme más a Jesús cuando me sienta la peor persona del mundo, porque solo Él nos limpia y nos restaura. Aprender a descansar en el Señor, porque Él tiene el control de todo. Y hay un versículo que me gustaría memorizar, es Marcos capítulo 2, versículo 17, que dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Yo busqué la ubicación de Cafarnaum, ¿verdad? Ciudad en Galilea, fue crucial, porque era una ciudad donde llegaban muchas personas de todas partes. Ahí llegaban barcos y todo eso, y eso daba como una cavidad que se expandiera más, ¿verdad? La verdad. Muy importante que se encontraban las dos partes religiosas más importantes, que eran los fariseos. Entonces, ¿qué pasó? Yo entiendo que en ese momento es como cuando yo estudié en un colegio adventista y al estudiar en el colegio adventista aprendí muchas cosas de lo que es los adventistas. Ellos guardan el sábado, no comen cochino, tratan de cumplir lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ahí el Señor nos dice que eso es legalidad. Los fariseos, los escribas, ya lo conseguí. Y entonces Jesús hace un llamado de que no debemos ser legalistas, ¿verdad? Ni religiosos. Porque cuando Él nos perdonó y cuando Él vino a quitar todo eso, todas esas cosas que nos tenían amarrados al pasado. Y nos lleva a entender de que nuestro cambio debe de ser desde el corazón. Desde el corazón. ¿Qué me enseña este capítulo acerca de Dios? Que Dios es, en su infinita misericordia, nos da su amor para perdonarnos. Así como hizo con Leví, Leví era Mateo. Parece mentira eso, con años leyendo la palabra, pero Leví era Mateo. Entonces, él perdonó a Mateo. Me dijo, ven, todo lo que has hecho queda en el pasado. Me vas a servir ahora a mí.
que le dijo al paralítico, párate, recoge y anda. Para el paralítico esas palabras fueron de liberación. Eso me lo dice él a mí todos los días cuando me paro. Párate, levántate, no duermas, yo te he perdonado. Entonces, para mí, en este capítulo es el perdón significativo que Jesús me da. ¿Qué me enseña el capítulo acerca de la naturaleza de Dios? Que Dios me ha dado a mí ese perdón constante. En la mañana, al pararme, a veces uno sin querer comete errores y peca inmediatamente que te paras a veces. Pero el Señor me dice, todas las mañanas me da su amor y me dice, yo te perdono, sigue, yo te perdono. Entonces, Él tuvo misericordia conmigo todos los días. La tuvo con ellos. Aún conociendo lo que sus corazones decían, Jesús le dio la oportunidad a los fariseos y a los escribas que se arrepintieran. Porque conocía su corazón y él en ese momento pudo haberles dicho, muéranse, y se morían. Pero Jesús le dio la oportunidad a ellos que vieran que Dios no es un Dios legalista, sino es un Dios que cambia y transforma. La otra es, ¿cómo puedo aplicar este capítulo a mi vida? Es importante eso. Cuando Juan estaba allí, ¿verdad? Juan el Bautista estaba bautizando, todos ellos hacían ayuno, porque estaban haciendo ayuno, era a Jehová, ¿verdad que sí? Estaban haciendo ayuno al Señor para que escuchara que necesitaban de Él. Pero cuando van allá donde Jesús, Jesús le dice, mira, mientras ellos estén conmigo, o sea, no necesitan ese ayuno en ese momento porque Jesús estaba en persona. Pero cuando se fue Jesús, ellos volvieron a tener la necesidad de orar, de ayunar, ¿verdad? Entonces es la misma necesidad que nosotros sentimos. Cuando estemos alegres, cuando estemos tristes, cuando pasemos por dificultades, el Señor nos hace ese llamado. Mira, yo estoy aquí a la puerta. Tú lo único que tienes que hacer es tocar, abrir y sentarte conmigo en cualquier lugar donde tú estés a orar, a hablar conmigo. Entonces eso, es que en muchas oportunidades nosotros nos desesperamos. Cuando cayeron las bombas aquí, que cayeron esas bombas que estábamos en planta baja del edificio, todo el mundo estaba esperando lo peor porque estábamos encerrados y no podíamos ni siquiera salir en ese momento. Las puertas estaban cerradas porque eran eléctricas, todo para poder salir, y si no tienes la electricidad no puedes abrir las puertas. Entonces yo caí en pánico, como lo conté la vez pasada, pero Sarai me dice, mamá, vamos a orar. Entonces nos unimos todos los vecinos que estaban allí y nos pusimos a orar. Entonces, para mí en ese momento, o sea, fue una reflexión. En esa dificultad, ora, habla conmigo, que no va a pasar nada, no te va a pasar nada. Esas bombas no van a caer. Estamos en 2 puntos donde hay comandos militares. Que si caía la bomba, bueno, moríamos todos. Entonces yo decía, Señor, tú eres bueno en tu misericordia. Entonces esa situación me llevó a reflexionar que yo debo ayunar y orar. O sea, los vecinos oraron, después llegó otra chica que ella no quería morirse, que ella quería vivir. Entonces yo le dije, mira, vamos a orar el Salmo 91, vamos a orar el 23, como que Dios es tu guardador. Entonces ellos recordaron quizás cuando eran pequeños y recordaron los versículos y los decían. Entonces el Señor nos dice que aún en los momentos más difíciles debemos de buscarlo a Él. Me gustan los versículos donde el Señor le dice, el 17, como dice Sarai, que es importante.
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y muchas veces escuchamos este versículo, porque en las iglesias estamos los que estamos enfermos. Reconocemos que estamos enfermos. Y aún estando allí cometemos errores, ¿verdad? Entonces el Señor está con nosotros en todo momento y nos dice, tú estás enfermo, tú tienes que buscarme. Y en el 28 donde dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios es el dueño de todo. En los adventistas ellos guardan el día sábado y el Señor nos dice que hay un día que tú debes escoger en tu intimidad para alabarlo, glorificarlo, estar con Él en todo momento. ¿Qué área de mi vida deseo rendir a Dios? A veces uno toma las decisiones, yo tomo las decisiones y eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Esa vida de depender del Señor. Buscar del Señor y llevar todos mis problemas a los pies de Cristo, porque siempre yo quiero resolverlo con mis propias fuerzas. Y nosotros debemos rendirle toda nuestra vida al Señor. Sacando la conclusión, hay veces nosotros nos desesperamos, así sea algo natural o algo creado por el hombre. Cuando las circunstancias, por lo menos lo que vivimos aquí hace unos días, tenemos que tener presente que, por eso dice la palabra, que ven a mí y yo te ayudaré ante cualquier circunstancia. O sea, invocar el nombre de Dios en todo momento, porque Dios es el que nos va a dar la fuerza y la sabiduría que hacer ante cualquier situación que se nos presente. Y me gusta mucho el versículo 17, ¿no? Porque el versículo 17 dice que al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Porque hay veces, hay personas que en verdad saben mucho de la palabra, pero no lo ponen en práctica, sino es todo el yo personal. O sea, yo sé, yo esto, yo quiero. Pero la idea es compartir, ayudar, porque una palabra, un versículo de la Biblia ayuda a muchas personas a vivir de una manera ante cualquier situación que esté pasando. Ahorita aquí, Emily, estamos viviendo una situación bastante difícil, no solo por lo político, lo social y lo económico, no solamente por eso, sino hay una situación aquí tan grave que usted escucha y llega a oír tanto a padres, hijos, madres, hermanos, de la situación que se está presentando aquí con los presos políticos, y usted dice, no puede ser, no lo creo. Aquí hay una tortura demasiado grande, hay personas que tienen presos 4 y 5 años, y los familiares no saben dónde están esas personas que están detenidas. Inclusive hay personas que ya para ellos les quitaron la vida y no sabe dónde están. Entonces, es lamentable y yo creo que esas personas necesitan de una palabra, de que alguien llegue y les diga, mira, Dios está contigo. Claro, uno lo ve de un punto de vista muy fácil, pero la situación es bastante difícil y delicada. Y bueno, quería compartir esas palabras aquí porque ante la situación, uno también, estamos rodeados en el mundo ante tanto un fenómeno natural como una situación que se presente por el ser humano. Eso era lo que quería compartir. Amado Padre, te damos gracias por este hermoso día, Señor. Gracias por permitirnos abrir los ojos, Señor. Y una vez más, Señor, decirte, Señor, que nos ayudas a levantarnos, a darte gracias, aún con las adversidades, con los problemas que tenemos a veces, Señor, con las inseguridades, con el temor a lo incierto, a lo que no se sabe qué va a pasar, Señor. Te pido perdón porque debo confiar en ti, Señor, que tú vas a darnos, Señor, esa seguridad, esa fortaleza. Es el saber que no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, Señor.
y llevarle las buenas nuevas de salvación a cada persona, Señor, que esté pasando por esta situación. Vemos a muchos padres, hijos, hermanos en la cercanía, Señor, de situaciones de presos políticos, Padre. Señor, ten misericordia. Que cada historia de ellos, Señor, sirva para edificar a muchas familias. Señor, eso lo vimos en David cuando fue perseguido y no tenía que comer y comió esos panes, Señor, que eran para ti, Señor, que los sacerdotes tenían para ti, y comió él y sus soldados, Padre. De que no hay nada religioso, Señor, sino que todo lo que tú proveas, Señor, para cada iglesia, sea para darle alimentos a todos aquellos que lo necesitan, Señor, alimento físico y espiritual, Señor, porque hay mucha necesidad a nivel mundial, Padre. Asimismo, Señor, te pido por todos los que están en eminencia en cada país. Te pido por los presidentes de las nacionalidades que hoy estamos aquí, Señor. Señor, sé tú el guiador, el Rey de Reyes, Señor, porque ellos son pequeños príncipes, Señor, en cada parte de la tierra. Señor, te pido por todas esas personas que todavía sus ojos no han sido abiertos, Padre. Abre nuestros ojos físicos y espirituales, Padre. Te pido por cada hijo, madre, familiares, Señor, que no conocen a Cristo. Asimismo, Señor, te pido por todos los que estamos aquí, Padre Celestial, para que nosotros tengamos esa fuerza para poder predicar tu palabra, Señor. Te pido por la situación política de Venezuela, Señor. Te pido por todos los que están en eminencia. En este momento, Delcy Rodríguez está como presidente de este país, Señor. Te pido por ella. Señor, ábrele los ojos espirituales y que podamos predicarle en algún momento a ella de que tú eres el Rey de Reyes, el creador del cielo y de la tierra. Señor, te pido por Donald Trump, Señor, que ha sido hasta ahora un hombre necio, Señor, en su propia sabiduría. Te pido por cada uno de los presidentes de China, Rusia, Señor, porque no sabemos en qué pueda llegar todos estos problemas, Señor, que están pasando políticamente. Te pido por ellos, Señor, dale sabiduría y discernimiento, Señor, quita de su corazón la necedad, Padre Celestial. Y ahora que cada uno de nosotros vamos a nuestro trabajo o vamos a hacer ciertas actividades, Señor, te pido que seas tú guiándonos, fortaleciéndonos y siendo el Dios de nuestros corazones. Que en cada pensamiento, que en cada ser, Señor, seas tú diciéndonos, Eva, soy yo tu Dios. Compórtate como hijo mío en este país, en esta sociedad, Señor. Ayúdanos en verdad a ser hijos tuyos, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos mil gracias, oh Jehová, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.